Bienvenidos a una nueva entrega de Poder sin Límites de Tony Robbins. En este momento estamos grabando para nuestra cuenta de Instagram que se llama Lector Oscuro. Vayan y nos siguen, perdón. Y también nos pueden seguir, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube como Lector Oscuro. ¿Listo? Vamos a iniciar con el capítulo 14 del libro. ¿Listo? Entonces, iniciamos. 14. Las distinciones de la excelencia, los metaprogramas. Bajo la clave adecuada uno puede decir cualquier cosa. Bajo la clave equivocada nada vale. Acertar con la clave es lo esencial. George Bernard Shaw. Hablar en público es uno de los mejores medios para comprender la asombrosa diversidad de las reacciones humanas. Es imposible dejar de fijarse en la infinita variedad de las reacciones que uno obtiene. Cuente usted una historia edificante y unos permanecen impasibles mientras otros se muestran conmovidos hasta llorar. Cuente un chiste y mientras unos se desternillan de risa, otros no mueven ni un solo músculo. Se diría que cada individuo escucha en un lenguaje mental diferente. La cuestión es ¿por qué las personas reaccionan de manera diferente ante las mismas cosas? Unos ven el vaso medio lleno y otros lo ven medio vacío. Unos escuchan un mensaje y se sienten estimulados, motivados, mientras otros oyen lo mismo y no reaccionan en absoluto. La cita de Shaw que encabeza este capítulo es literalmente cierta. Si usted se dirige a alguien bajo la clave acertada, todo será posible. Si lo hace bajo una clave equivocada, nada funcionará. El mensaje más inspirador, el pensamiento más profundo y la crítica más inteligente carecen absolutamente de sentido si no son comprendidos, tanto en lo intelectual como en lo emocional, por la persona a quien se dirige. Hay claves fundamentales, no solo para el poder personal, sino también para la mayoría de las cuestiones trascendentales, que se nos plantean como la colectividad. Si quieres ser un persuador genial, un maestro de las comunicaciones, tanto en los negocios como en la vida particular, debes saber encontrar la clave adecuada. El camino para ello pasa por los llamados metaprogramas. Los metaprogramas son las claves de cómo procesa una persona las informaciones. Son unos poderosos patrones o modelos internos que deciden cómo nos formamos, nuestra representación interna y que dirige nuestro comportamiento. Los metaprogramas son los programas internos o rutinas de clarificación y clasificación que usamos para decidir a qué prestamos atención. La información siempre se distorsiona, borra y generaliza, porque la mente consciente solo puede prestar atención en cada momento a un volumen dado de elementos. Nuestro cerebro procesa la información de manera muy parecida o como le hace un ordenador. Absorbe cantidades fantásticas de datos y las organiza en una configuración inteligible para el ser humano. Ningún ordenador sirve de nada sin un programa que le suministre las estructuras para realizar tareas determinadas. Los metaprogramas hacen algo parecido para nuestro cerebro. Suministra la estructura que determina a qué prestamos atención, qué conclusiones sacamos de nuestras experiencias y en qué direcciones nos conducen. Nos proporcionan la base sobre la cual decidimos si algo nos parece interesante o aburrido, un posible beneficio o una posible amenaza. Para comunicar con un ordenador hay que entender cómo funciona su programa. Para comunicar eficazmente con una persona, uno tiene que entender sus metaprogramas.
Los humanos tienen pautas o patrones de comportamiento y otros patrones bajo los cuales organizan su experiencia para crear ese comportamiento. Es indispensable comprender esos patrones mentales para que nuestros mensajes lleguen bien. Se trate de conseguir que el otro nos compre un automóvil o que entienda que realmente estamos enamorados de él o de ella. Por más que las situaciones difieran, hay una estructura permanente en cuanto a la manera en que los individuos entienden las cosas y organizan sus ideas. El primer metaprograma es el que dicta hacia qué se tiende y qué se rehúye. Todo el comportamiento humano gira alrededor del deseo de obtener placer y el de evitar el dolor. Ante una cerilla encendida, usted se aparta para evitar el dolor de la quemadura en la mano. Ante una bella puesta de sol, usted se sienta y contempla para disfrutar el placer del maravilloso espectáculo mientras el día cede su lugar a la noche. Lo mismo ocurre con otras acciones algo más ambiguas. Uno puede caminar 1 kilómetro porque le agrada el ejercicio. Otro tal vez hará lo mismo porque tiene un sentido terrible a ir en coche. Uno leerá a Faulkner, Hemingway o Scott Fitzgerald porque le gusta la prosa y las ideas de esos autores. Otro quizás los lea para que sus conocidos no le consideran un inculto o un ignorante. Este no busca el placer, sino que huye de un dolor. No tiende hacia algo, sino que rehuye algo. Al igual que sucede con los demás metaprogramas que vamos a comentar, en este proceso no hay nada en absoluto. Todos tendemos hacia ciertas cosas y rehuimos otras. No todo el mundo reacciona de la misma manera frente a todos los estímulos, aunque para cada cual existe un modo predominante, una tendencia más fuerte hacia un programa o hacia otro. En algunos predomina la tendencia enérgica y la atracción del peligro. Se sienten más a gusto cuando tienden hacia algo que los excita. Otros se inclinan a ser precavidos y prudentes. Tienden a buscar protección y contemplan el mundo como un lugar más bien peligroso. Sus acciones procuran rehuir lo amenazador o inseguro, en vez de rebuscar la excitación. Para averiguar hacia dónde se mueven las personas, pregúntele qué es lo que buscan en relación con algo, una casa, un coche, un empleo o cualquier otra cosa. Responden diciendo lo que quieren o lo que no quieren. ¿Qué significado tiene esa información? Absoluto. Si es usted un negociante que vende un producto, tiene dos medios de promocionarlo: el de que lo hace y el de lo que no lo hace. Para vender un coche, puede subrayar que corre mucho, que tiene un buen diseño o que sirve para ligar. O bien puede poner énfasis en que consume poca gasolina, que apenas necesita mantenimiento y que ofrece mucha seguridad en caso de accidente. La estrategia a utilizar depende siempre de la estrategia de la persona con la que estamos tratando. Si empleamos con ella un metaprograma equivocado, más valía que nos hubiéramos quedado en casa, ya que ello equivale al intento de atraerle hacia algo mientras que nuestro oponente no piensa sino en razones para largarse. Recuerde que un coche puede andar por el mismo camino hacia adelante o hacia atrás. Todo depende de la dirección en que mire. Lo mismo ocurre en el aspecto personal. Supongamos que se trata de convencer a su hijo para que asista a la escuela con regularidad. Podría decirle: será mejor que estudies o no irás a un buen instituto. O también: mira, Pedro,
como no estudiaba, lo echaron del colegio y ahora se va a pasar el resto de su vida sirviendo gasolina a los conductores. ¿Es así como quieres vivir tú también? ¿Qué resultados dará esta estrategia? Depende de su hijo. Si su motivación primaria es rehuir las cosas, podría salir bien. Pero, ¿y si es de quienes se siente atraído hacia las cosas que le excitan, de quienes se motivan por lo que parece llamativo? En ese caso, usted no lograría cambiar su conducta proponiéndole un ejemplo de rehuir. Podrá sermonearle hasta la saciedad, pero le estará hablando bajo una clave equivocada. Es como si hablase latín y él solo entendiese griego. Pierde usted su tiempo y el de su hijo. En realidad, los que se mueven por atracción suelen impacientarse o guardar rencor a los que solo ofrecen supuestos de repulsión. Si tal fuese el caso de su hijo, la mejor manera de convencerle sería: si apruebas este curso, te llevaré al instituto que tú mismo hayas elegido. El segundo metaprograma establece si el marco de referencia es externo o interno. Pregúntele a alguien cómo sabe cuándo ha hecho un buen trabajo. Para algunos, la confirmación procede de afuera. Por ejemplo, cuando reciben de su jefe una palmada en el hombro y se les dice que lo han hecho muy bien, o un aumento de sueldo, o una gran recompensa honorífica, o el aplauso y el reconocimiento de los colegas. Esas muestras externas de aprobación le dicen a uno que ha hecho un buen trabajo. Eso es un marco externo de referencia. Para otros, la prueba o confirmación procede de adentro. Cuando han hecho algo bien, lo saben en su fuero interno. Si uno tiene un marco interno de referencia, podrá proyectar una casa que merezca todos los premios de arquitectura. Pero si él no está convencido de lo que ha hecho, ninguna muestra externa de aprobación le convencerá. Por el contrario, quien haya hecho un trabajo acogido más tibiamente por sus superiores o sus colegas, pero esté seguro en su fuero interno de haberlo hecho bien, preferirá fiarse de su propio criterio y no hacer caso de los demás. Eso es un marco interno de referencia. Supongamos que se trata de convencer a otro para que asista a un cursillo y que usted le dice: tienes que asistir. Es estupendo. Y yo y todos mis amigos fuimos y nos la pasamos muy bien y lo hemos comentado durante semanas. Todos estamos de acuerdo en que nos ha servido para cambiar nuestras vidas a mejor. Si la persona a quien se dirige en estas palabras se guía por un marco de referencia externo, es muy posible que consiga persuadirla. Si toda esa gente dice que es verdad, se inclinará a creer que realmente lo es. Pero, ¿y si tiene un marco de referencia interno? Difícil empresa será la de convencerle aduciendo lo que ha dicho los demás. Para él no significa nada. No lo tiene en cuenta. Solo conseguirá persuadirle apelando a cosas que él sepa por sí mismo. Por ejemplo, diciéndole: ¿recuerdas aquellas conferencias a las que asististe el año pasado? ¿No dijiste que habían sido la experiencia más instructiva desde hacía muchos años? Bien, pues me he enterado de algo que quizás se les parezca. Si lo apruebas, a lo mejor te puede suponer una experiencia así. ¿Qué te parece? ¿Servirá eso? Sin duda, porque entonces sentirá que le están hablando en su mismo idioma. Conviene observar que todos estos metaprogramas están condicionados por el contexto y por el estrés. Cuando uno lleva 10 o 15 años haciendo algo, probablemente poseerá un fuerte marco interno de referencia acerca de ello.
Si por el contrario es un novato, posiblemente no habrá construido todavía un marco de referencia tan fuerte acerca de lo que sea correcto o equivocado en dicho contexto. Las preferencias y los patrones o modelos se van elaborando con el tiempo, pero aunque uno sea diestro, no por eso dejará de usar la izquierda en diferentes situaciones, cuando ello fuere necesario. Lo mismo ocurre con los metaprogramas. No somos vehículos de dirección única, podemos variar, podemos cambiar. ¿Qué clase de marco de referencia tiene la mayoría de los líderes? ¿El interno o el externo? Un líder verdaderamente eficaz debe poseer un marco interno fuerte. No sería un líder si tuviera que perder el tiempo preguntando la opinión de los demás antes de emprender alguna acción. En esto de los metaprogramas siempre hay un equilibrio ideal y en cuestión de dar con él, pocas personas funcionan bajo un extremo estricto. El verdadero líder también ha de ser capaz de absorber eficazmente la información del exterior, de lo contrario, no sería un líder sino un megalomaníaco. En un curso reciente que di, al que admitían oyentes, se me acercó un individuo acompañado de 3 amigos y me dijo con severidad: no me convence. Evidentemente había venido a provocarme. Pronto se puso de manifiesto que clasificaba con arreglo a un marco de referencia interno. Las personas orientadas externamente nos suelen interpelarle a uno para decirle lo que debe hacer o cómo debe hacerlo. De su conversación con los que acompañaban, deduje también que se movía habitualmente en el sentido del distanciamiento. Por eso le dije: yo no he de convencerle de nada. Usted es el único que puede convencerse a sí mismo. Y no supo qué contestar a esa respuesta, pues esperaba que yo defendiera mi artículo para poder rechazarlo en bloque. Pero ahora tuvo que asentir a lo dicho por mí, pues en su fuero interno que era verdad. Sabía que era verdad. Entonces continué: solo usted sabe quién será el perdedor si no asiste al curso. A mí normalmente una observación así me habría sonado horrorosa, pero funcionó porque estaba dicha en el lenguaje de mi oponente. Obsérvese que yo no le dije que él iba a ser perdedor si no asistía, sino solo usted sabe marco interno de referencia. ¿Quién será el perdedor? Maniobra de distanciamiento si no asiste al curso. A lo que él contestó: si eso es verdad. Dicho lo cual, fue al otro lado del local, donde estaba el mostrador de las inscripciones. Si no hubiera estudiado los metaprogramas, habría tratado de convencerle pidiéndole que consultase a otros asistentes, marco de referencia externo, y le habría explicado todas las ventajas que podría obtener del mismo, maniobra de acercamiento, lo cual hubiese sido un sistema excelente para convencerme yo mismo, pero no a persona como mi interlocutor. El tercer grupo de metaprogramas es el que selecciona a favor de sí mismo o a favor de los demás. Algunas personas consideran las interrelaciones humanas atendiendo exclusivamente a lo que puedan sacar de ellas para sí mismos. Otros prefieren ver lo que pueden hacer por sí mismos y por los demás. Como es lógico, los extremos son poco corrientes. El que selecciona exclusivamente para sí
se convierte en un egocéntrico. El que seleccionara exclusivamente para los demás sería un mártir. Si se dedicase usted a seleccionar personal para una empresa, ¿no le interesaría saber situar en una escala a cada candidato? Hace poco, una gran compañía aérea descubrió que el 95% de las reclamaciones afectaba a un 5% de sus empleados. Ese 5% era el de los que clasificaba predominantemente para sí. Buscaban ante todo su propio interés y no el de los demás. ¿Podemos decir que eran malos empleados? No y sí. Sí y no. Es evidente que si estaban en el lugar que les correspondía y que no hacían bien su trabajo, sin excluir que fuese gente inteligente, trabajadora y agradable, pero no se les había colocado en el puesto idóneo. ¿Qué hizo la compañía? Lo reemplazó por personas del tipo que clasificaba para los demás. Esto lo averiguó la compañía mediante entrevistas en grupo, durante las cuales se les pedía a los candidatos que explicaran por qué deseaban trabajar para esa línea aérea. Saludos. Para esa línea aérea. La mayoría de los interrogados creyó que se les juzgaba por las respuestas que daban en presencia del grupo. Mas no fue así, sino que se les valoró con arreglo a su conducta como miembros de la audiencia. Es decir, los individuos que prestaron más atención al que hablaba en cada momento y le animaban con miradas, sonrisas o ademanes, merecieron la puntuación más alta. Al contrario de los que no hacían caso mientras hablaban otros, prefiriendo sumergirse en su propio mundo interior. Estos últimos revelaron la tendencia a seleccionar primeramente para sí y no fueron contratados. Como resultado de esta iniciativa, el índice de reclamaciones de la compañía disminuyó en un 80%. Sirva esto como un ejemplo de la importancia de los metaprogramas en el mundo empresarial. ¿Cómo puede uno evaluar a una persona si no sabe lo que la motiva? ¿Cómo armonizar el empleo que uno ofrece con la persona idónea desde el punto de vista de los conocimientos necesarios, la capacidad para emprender y la disposición interna? Muchas personas muy inteligentes se sienten frustradas durante toda su carrera profesional, simplemente porque desempeñan cargos que no utilizan de manera óptima sus cualidades inherentes, lo que en determinado contexto puede ser un defecto, en otros contextos distintos se convierte en una cualidad. En una empresa de servicios como es una compañía aérea, evidentemente se necesitan personas que clasifiquen para los demás. Cuando tengamos que contratar a un interventor, sin duda preferiremos a alguien que clasifique más bien para sí. ¿Cuántas veces hemos tratado con personas que nos dejan en un estado de confusión porque hacen bien su trabajo en el aspecto intelectual, pero muy mal en el aspecto emocional? Es el caso del médico que clasifica primordialmente para sí. Aunque brille por su acierto en los diagnósticos, no da impresión de que se preocupa por sus pacientes, no será del todo eficaz. Encontrar el hombre adecuado para cada puesto sigue siendo uno de los grandes problemas de todas las empresas. Pero sí, un problema se podría solucionar si se supiera cómo procesan la información los candidatos al puesto. Llegados a este punto, merece la pena observar que no todos los metaprogramas han de considerarse por igual. Les resulta más ventajoso a los individuos actuar por aproximación que por distanciamiento. Quizá
¿Será lo mejor del mundo si las personas clasificasen más con referencia a los demás que para sí mismas? Probablemente. Pero hemos de desenvolvernos en la vida tal como es y no como nos gustaría que fuese. Usted quizá preferiría que su hijo se moviese por atracción hacia las cosas en lugar de rehuirlas. Pero si quiere comunicarse eficazmente con él, debe hacerlo de una manera que funcione y no con arreglo a la idea que usted tiene sobre cómo debería ser. La clave consiste en observar a una persona con toda la atención posible, escuchar lo que dice, qué tipo de metáforas utiliza, estudiar lo que revela su fisiología y cuando presta atención o se aburre. Las personas revelan de una manera coherente y constante cuáles son los metaprogramas que las mueven. No se necesita un estudio muy profundo para averiguar cuáles son sus tendencias o el criterio de clasificación que aplican en un momento dado. Al objeto de determinar si alguien clasifica para sí o para los demás, basta con observar cuánta atención presta a otras personas. Se inclina hacia sus interlocutores con una expresión facial de interés hacia lo que dicen o permanece reclinado con aire de indiferencia y pasividad. Todos clasificamos para nosotros mismos en algún momento y a veces es importante hacerlo así. La clave está en la tendencia predominante y si los modos de clasificación elegidos nos ponen en condiciones de producir los resultados que deseamos. Bueno, así terminamos otro segmento del libro de Poder Sin Límites. Los invito a que nos sigan en YouTube como Lector Oscuro. En las plataformas de podcast también nos encuentran. Vamos a seguir haciendo los live en nuestra cuenta de Instagram para que también nos sigan allá. También estamos colocando frases de otros autores para que las comenten, dejen su punto de vista acerca de estas frases, les den like. Entonces así terminamos otro segmento de Poder Sin Límites. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.